Este verano ha sido desigual para los españoles. Muchos se han quedado en casa, como muchos han hecho alguna escapada de fin de semana, pero otros muchos también sí se han ido de vacaciones. No han querido que el coronavirus modifique esta tradición estival. Pero en cierta medida, y según los datos que ha recogido el Gobierno de Aragón, la pandemia sí ha influido por lo menos en la forma de viajar. Hemos preferido destinos cercanos y al aire libre, y por eso zonas como el Pirineo y el Bajo Aragón han registrado más turistas que otras, e incluso han batido récords en algunas zonas. Nos lo va a explicar aquí en directo a Elena Ayue, directora general de Turismo del Gobierno de Aragón. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Es más difícil que nunca decir cómo ha ido el turismo, cómo ha ido este verano en Aragón? Hombre, es diferente desde luego, porque veníamos de cifras históricas, de récords históricos. Habíamos batido la cifra de, traspasado la cifra de los 8 millones de pernoctaciones en el año 2019. Veníamos de récords en el mes de diciembre, en el mes de enero de crecimientos de un 30%, de crecimientos en febrero, y luego llega la pandemia y el cierre de establecimientos, la imposibilidad de viajar ha hecho que se desplome un sector que es estratégico en Aragón, pero que, como en la crisis económica, ha demostrado que se adapta muy bien a las circunstancias y que es capaz de generar riqueza y puestos de trabajo en tiempo récord. Es verdad que las pernoctaciones del mes de julio, que son las que se tiene ya cerradas en Aragón, han bajado casi un 40%, pero es que la media nacional ha sido casi del doble, ha sido peor. O sea que Aragón, dentro de lo que cabe, puede estar satisfecho. Sí, las previsiones desde luego no eran nada halagüeñas. Si en esa época sabemos que íbamos a cerrar un verano como el que hemos cerrado, bueno, no nos lo hubiéramos creído. La verdad es que ha sido un verano relativamente positivo para lo que podría haber sido. Se han cumplido las predicciones que habíamos hecho desde Turismo del Gobierno de Aragón, de que los españoles iban a elegir destinos de interior, en contacto con la naturaleza, en destinos rurales, en el que la España vacía iba a cobrar mayor protagonismo que la oferta de sol y playa, y por lo tanto nos hemos beneficiado en esta ocasión de un cambio de tendencias, de un cambio de predilección por las vacaciones de los nacionales. ¿Y ese cambio de tendencia cree que se va a mantener en el tiempo? Porque al final cuando uno ha buscado este verano eso, ha escuchado muchas veces que detrás de esa decisión está el argumento de la seguridad. Se siente más seguro en una casa rural, al aire libre, yendo de excursión. ¿Cree que se va a mantener? Se va a mantener desde luego hasta que finalice esta situación sanitaria, desde luego, y lo que tenemos que aprovechar los destinos de interior es para que todo ese flujo de turismo que nos está llegando de más, que no había conocido nuestro territorio, se fidelice y se mantenga y repita cuando esta situación de la pandemia acabe, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es enamorar con nuestros recursos turísticos, porque Aragón es una tierra de contrastes que no deja de sorprender constantemente, y por lo tanto esos viajeros, esos nuevos viajeros que buscan la tranquilidad, la paz, la calma, el excursionismo, el senderismo, el deporte en contacto con la naturaleza, el patrimonio. Aragón tiene un ingente patrimonio natural y patrimonial, y por lo tanto Aragón ha sido un destino de predilección por parte de los nacionales, y lo que tenemos que hacer es fidelizar. Aragón ha trabajado muy bien, y esto sí que quiero ponerlo en relieve, porque hemos batido los récords en toda España. La provincia de Huesca, por poner un ejemplo claro de establecimientos certificados con los seguimientos de los protocolos de seguridad que hemos puesto en marcha, y Aragón se ha vendido como destino sostenible y seguro, y eso ha funcionado. Pues hablando de la provincia de Huesca, vamos a irnos hasta allí, vamos a comprobar cómo ha ido ahí el verano. Nos vamos en directo hasta Insa, en el Sobrarbe. Javier Cao, buenos días. ¿Cómo ha ido allí el verano? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carolina. Pues el verano ha ido bien, porque al principio de la pandemia las previsiones no eran demasiado alentadoras, pero finalmente la temporada se va a saldar con un balance positivo. Para hablar durante los próximos minutos tenemos ya aquí en Ainsa con nosotros a Paz Agraz. Paz es la presidenta de la Asociación de Empresarios Turísticos de Sobrarbe. Paz, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el balance que hacéis de esta temporada, que todavía no ha acabado porque falta aún este mes de septiembre? Creemos que tenemos un buen balance. Hemos tenido una afluencia turística muy buena, y sobre todo pues, en este momento post-COVID, post-pandemia que hemos vivido. Me decías antes que la pandemia se ha notado sobre todo en las cancelaciones y las reservas que han ido fluctuando, ¿no?
Bueno, ha sido como una montaña rusa, sobre todo a partir de mediados de julio, cuando empezaron los rebrotes, tanto a nivel nacional, en Aragón, como a nivel internacional. Países como Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, pues aconsejaban a sus habitantes pues no venir a España, y los que estuvieran que se fueran, y eso pues se nota mucho en esta comarca, donde tenemos una puerta a Europa y tenemos un turismo internacional muy importante. ¿Cuál es ese turista que os ha visitado durante este verano? No sé si la pandemia ha podido afectar al perfil que llegaba hasta este comarca de Sobrarbe otros años. Sobre todo ha afectado que ha sido un turismo nacional, que es lo que ha ocurrido, creo, por todo el territorio, y lo que buscaban era un destino de naturaleza después de esos momentos tan duros que se han vivido. Un perfil muy de familias, de amigos, grupos de familias, grupos de amigos que venían a disfrutar de la naturaleza, y en este territorio tan amplio que tenemos era más fácil perderse de las masificaciones. Unos turistas que no solamente han llegado hasta esta villa medieval de Aínsa o al Parque Nacional de Ordesa, también han llegado a todos los rincones de la comarca, ¿no? Por todos los puntos cardinales de la comarca, por la zona del Valle de Chistao, el Valle de Bielsa-Pineta, el Parque Nacional, la villa, Guara, por todo el territorio. Hemos tenido una afluencia bastante grande de turismo, y nos ha sorprendido para el momento que estábamos viviendo. Bueno, Paz, los empresarios turísticos de esta comarca llevasteis a cabo para reconocer un poco la labor de todos esos profesionales que han ayudado para superar la pandemia, esa campaña de Sobrarbe te cuida. Cuéntanos un poco en qué situación estáis ahora mismo. Pues estamos ya recibiendo desde la semana pasada los primeros premiados, que se hizo una primera fase para lo que es el sector sanitario, y a partir de ahora ya están viniendo tanto los premiados como todo el resto de inscritos que han tenido el bono vacacional. Entonces, con esto vamos a reactivar un poquito el turismo fuera de temporada y disfrutar de la satisfacción de ellos, porque al venir nos agradecen, están encantados de conocer este territorio y se van con las ganas de volver. Pues muchísimas gracias por atender a Buenos Días Aragón, Paz. Gracias. Esperemos que todo el mundo que aún esté pensando si venir a esta comarca se anime. Que se animen a venir al Pirineo y Aragón y a disfrutar de esta tierra. Muchas gracias, Paz. Como veis, satisfacción en el sector turístico de esta comarca de Sobrarbe, que se ha tenido que adaptar a la pandemia para seguir las medidas sanitarias, con un turismo que, como acabamos de escuchar, ha llenado todos los puntos de Sobrarbe. Gracias, Javier. Y efectivamente vamos a ahondar un poco en lo que nos estaba comentando Paz Agraz, que es ese perfil del turista que se ha movido y que ha venido este año a Aragón. Son muchos aragoneses los que se han movido por la propia comunidad autónoma y sobre todo turismo nacional. Sí, efectivamente, el Gobierno de Aragón, conocedor como era de las previsiones que podía haber turísticas en el verano, hizo muchos esfuerzos en la promoción interna para los propios aragoneses y en la promoción de los españoles en los territorios más próximos a nuestra comunidad autónoma, dejando de lado, en este caso, este año, la promoción internacional, porque era evidente que los internacionales pues iban a tardar más en recuperar la confianza, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ha habido un cambio de tendencia, ha habido muchísimo nacional, pues de las comunidades limítrofes, también de Madrid, que han visitado nuestra comunidad autónoma, muchos por primera vez, muchos que han llenado nuestras oficinas de turismo preguntando por los recursos diferentes de turismo que había en las zonas, y también de los aragoneses. Hicimos una campaña que es este verano salimos juntos, porque las vacaciones de unos son el trabajo de otros, que creo que ha funcionado porque trataba de sensibilizar a los propios aragoneses para tratar de fomentar el turismo interno, para que este año, tras la pandemia, en un momento muy duro que estábamos viviendo desde el sector turístico, los propios aragoneses contribuyeran a mejorar la economía local, a mejorar la economía de nuestra propia comunidad autónoma, planificando sus vacaciones dentro del territorio aragonés. Hemos hablado antes de los datos del mes de julio, que son los que están cerrados, el 63% de ocupación en Aragón.
Pero es que agosto parece que todavía ha ido mejor que julio. Sí, Algo sí que nos puede avanzar. Ha ido mucho mejor que julio. Hay que coger los datos, bueno, porque el Instituto Nacional de Estadística tarda un mes en entregar los datos del mes de agosto, bueno, de cada uno de los meses, y por lo tanto todavía no tenemos los datos, pero si el mes de julio hemos tenido una ocupación del 63%, que es una ocupación altísima para una situación de pandemia sanitaria como la que tenemos en España, ha habido una caída del 33%, pero es que en España ha habido una caída del 66%, del doble, con lo cual nos ha ido muy bien a las comunidades autónomas de interior. Y en agosto ha ido mucho mejor. Las comarcas que han estado en la fase de normalidad han tenido prácticamente una ocupación del 100%. Hay comarcas que han batido récords. En un año de pandemia se ha batido los récords que históricamente ya estábamos batiendo en años anteriores. Me estoy refiriendo a la comarca del Sobrarbe, al Valle de Benasque, a los valles occidentales, Huaras o Montano, Alto Gállego, en Teruel, en el Matarraña se han batido también datos históricos de pernoctaciones, en el Maestrazgo, Bajo Aragón, Albarracín. Es que ha ido muy bien el verano, y donde evidentemente no ha ido tan bien es en los núcleos urbanos y en las comarcas en los que se retrocedió a la fase 2, y eso ha ido muy bien, aun a pesar de las noticias en los medios nacionales que han perjudicado mucho a esta comunidad. Eso quería preguntarle, porque precisamente ese era el motivo por el que cuando hablábamos allá por junio, principios de julio, con el sector en el Pirineo, en el Matarraña, nos decían que estaban molestos, ciertamente molestos por esas noticias que se daban a nivel nacional de cuando había alguna comarca que había retrocedido a fase 2, al final acababa vinculándose todo, parecía que todo Aragón estábamos en esa fase 2 y que eso había provocado cancelaciones. Sí. Empezó la temporada un poco regular, pero nada que ver con cómo va a acabar. Efectivamente, la tónica sí que ha sido, como decía Paz, la presidenta de los empresarios de la comarca de Sobrarbe, un sin vivir en el sentido de cancelaciones, reservas. Entonces, la información de los medios nacionales ha hecho muchísimo daño al destino aragonés, porque la reputación sanitaria ha estado en entredicho, y por lo tanto eso ha afectado a que muchos se lo pensaran dos veces a la hora de elegir un destino vacacional. Y aun con todo, tiene que haber mucha confianza en nuestro destino turístico para que haya funcionado también bueno, pues este verano, ¿no? Yo creo que esa manera de vender Aragón, cada uno de los territorios, como destino sostenible y seguro, es lo que tiene que funcionar, y es por donde tenemos que seguir yendo. Todas estas comarcas son la cara, digamos, de cómo ha ido este verano, pero la cruz son las ciudades, como decía. Sí. Y Zaragoza capital, que además ahora tiene que contar con que no va a tener fiestas. Las fiestas del Pilar se han cancelado. ¿Cómo va a afectar eso al sector? Bueno, pues ahí sí que hay cierta preocupación. La verdad es que desde la Dirección General de Turismo estamos en contacto con el sector empresarial zaragozano. Vamos a hacer una reunión precisamente este viernes para tratar de abordar lo que queda de año, porque una de las actuaciones que hay que preservar y que tenemos que sentarnos con Sanidad para tratar de equilibrar las medidas sanitarias con el desarrollo económico de una ciudad son los congresos. Los congresos se tienen que preservar, se tienen que garantizar que se puedan hacer, que se puedan realizar, porque es la única salida que en esos momentos tiene Zaragoza ciudad para poder bueno, remontar los datos tan negativos que han tenido durante este verano. Y hay que sentarnos con Sanidad, porque la pandemia va a durar mucho tiempo, hay que adaptarnos a la nueva situación, la vida sigue, tenemos que seguir continuando haciendo nuestra actividad diaria con las medidas, por supuesto, preventivas, sanitarias, que nos están recomendando desde Sanidad del Gobierno de Aragón, que creo que lo están haciendo muy bien, y combinarlo también con la actividad económica, porque esta comunidad no puede pararse. Pero en el caso de los congresos, ¿cómo se va a poder hacer? Porque uno habla de congresos y ve un palacio de congresos, por ejemplo, con 200 personas. ¿Cómo se va a poder equilibrar la presencia de tanta gente en un recinto con la actividad que pues tiene que desarrollarse y la protección sanitaria? Ayer, por ejemplo, hablábamos con la responsable de Expodrónica y nos decía que, claro, que
que hay que asegurar la parte online, digamos, los encuentros virtuales, porque parece que es lo que va a marcar el futuro de los congresos. ¿Cómo se va a encontrar el equilibrio entre la presencialidad y la no presencialidad en los congresos? A ver, evidentemente la pandemia lo que nos ha dejado es un cambio, una transformación completa del sector turístico, ¿no? La digitalización ha llegado para quedarse y va a haber muchas actuaciones que va a haber que transformar para hacerlas digitales, ¿no? Pero hay otras actuaciones que se pueden seguir haciendo presenciales a través de protocolos de seguridad muy estrictos que habrá que seguir y que al igual que bueno, iba a decir la General Motors, Opel no se paraliza con 10.000 trabajadores trabajando en naves industriales, pues lo mismo puede pasar exactamente con un congreso en el que haya 300 personas participando, pues garantizando las medidas de seguridad, mascarillas, lavado higiénico, distancia de seguridad y lo que sí que hay que hacer es modificar ciertas cuestiones. Nosotros queremos volver a hacer el Congreso de Sostenibilidad que se quedó paralizado por el estado de alarma y una de las cuestiones que no vamos a hacer pues es el típico vino que se suele servir al final porque te tienes que retirar la mascarilla, pero hay que modificar ese tipo de cuestiones y continuar con las que se venían haciendo que se puedan seguir permitiendo y por lo tanto compensando y como digo equilibrando las medidas de seguridad, los protocolos estrictos que hay que seguir con el desarrollo de la economía aragonesa porque esta comunidad no se puede parar. ¿Y cómo se va a cambiar también esa forma de hacer campañas turísticas? Porque era tradición ir a una feria, aquí y allá. ¿Cómo se va a hacer campaña ahora? Pues por suerte Aragón ha sido una comunidad que hace ya años transformamos esa estrategia de promoción y que volcamos mucho más las acciones al online y a todas las acciones digitales precisamente y de promoción diferentes con otro tipo de soportes que no fueran las típicas tradicionales de acudir a una feria, que íbamos, por supuesto, íbamos a 40 ferias, muchas se han suspendido este año, veremos al año siguiente cómo se hacen. Estamos preparando Fitur. Fitur ya veremos si se celebra en enero o no se celebra. Nosotros creemos que es posible que se celebre, pero completamente transformado, y nosotros ya estamos haciendo un stand acorde a la nueva situación sanitaria que estamos viviendo y de eso se trata, de adaptarnos a los cambios. Yo creo que el que sepa adaptarse a los cambios es el que al final sobrevivirá. Le va a pasar lo mismo a las empresas y por lo tanto hay que ser resilientes, ¿no? Como se está diciendo con esta crisis sanitaria. En esa necesidad de adaptación también tienen que reformar el reglamento de alojamientos turísticos al aire libre y ahí dentro está las áreas de autocaravanas, además, que se ha puesto muy de moda este verano también, el alquilar, el comprarse una autocaravana e irse por ahí de vacaciones. ¿Cuándo va a estar listo y qué va a incluir? Estamos ahora precisamente en el proceso de participación ciudadana para que cualquier persona, entidad, empresa pueda presentar alegaciones al texto que hemos presentado, precisamente porque todas las normativas que tratamos de poner en funcionamiento en el Gobierno de Aragón quieren ser participadas para que las empresas que tienen que ver y los que no tienen que ver también puedan opinar, pero si me preguntas cuál es el objetivo de esta normativa es proteger a los establecimientos turísticos aragoneses. ¿En qué sentido? En el sentido de que las pernoctaciones no pueden ser gratuitas. Las pernoctaciones se tienen que pagar cada una al precio que se estipule, porque tienen que ser seguras, eso es lo primero de todo, porque tiene que haber un control de viajeros, eso es lo segundo, no se nos puede colar personas que están buscados por la Interpol, por ejemplo, y desde luego tiene que ser sostenible y por lo tanto las autocaravanas, siempre y cuando se regulen las áreas de acampada para que sean seguras, para que haya un control de viajeros y para que sean sostenibles, es decir, para que las evacuaciones se hagan con respecto a la normativa medioambiental, eso se permitirá.
Mientras eso no se haga, no se permitirán las acampadas libres, igual que no se permiten las acampadas en tiendas de campaña en este territorio aragonés, porque es normal que protejamos a un sector que además ahora lo está pasando muy mal. Es como si me dijeras que en la ciudad de Zaragoza, cuando hay un congreso, se permita acampar en los parques de la ciudad con tiendas de campaña para que así la gente se ahorre la pernoctación y encima nos dejen toda la suciedad y no haya control de viajeros y no haya seguridad en las pernoctaciones. Exactamente pasa lo mismo con las autocaravanas. Por lo tanto, vamos a proteger a los establecimientos turísticos, vamos a proteger a los campings, vamos a proteger a ese tipo de establecimientos que pagan sus impuestos y para que se adapten a estas nuevas tendencias, porque es verdad que hay nuevas tendencias en el panorama turístico y que hay que saber también adaptar los establecimientos para que estas autocaravanas puedan permanecer y pernoctar en ellas, y donde no haya campings, que los ayuntamientos en sus áreas de acampada puedan darles alojamiento, pero cumpliendo las medidas medioambientales y las medidas de seguridad. También antes de que acabe el año quieren tener listo el proyecto de ley de dinamización del medio rural, ahí también para favorecer la actividad, los proyectos y el turismo también en todo el territorio. Es que yo creo que el turismo, no sé si es el sector más importante, desde luego es uno de los más importantes de fijación de la población. Lo hemos demostrado en muchos territorios aragoneses, donde hay una casa rural, donde hay un establecimiento turístico, donde hay una empresa de turismo activo, se genera economía, se genera riqueza, se generan empleos, se mantienen las escuelas y hay nuevos ciudadanos que van a esas localidades a vivir. Y por lo tanto, el turismo es un generador de riqueza de primera magnitud y es un fijador de la población en el territorio, con lo cual es uno de los sectores más importantes que debe contribuir a esta nueva ley para fijar población al territorio y para luchar contra esa España vaciada. Hemos hablado de pernoctaciones, de hoteles, pero también hay un sector que lo está pasando muy mal, que es el de las empresas turísticas, el que se dedican a hacer actividades. Las empresas, por ejemplo, de rafting, ha habido muchas que han tenido que pedir ayudas al Gobierno de Aragón. ¿Se van a seguir concediendo estas ayudas? ¿Se va a habilitar una nueva línea para seguir atendiendo las necesidades de esta parte del sector turístico? Por supuesto que sí, el Gobierno de Aragón va a seguir protegiendo a las empresas turísticas aragonesas, porque nuestro afán es que el mayor número de empresas y de empleos se mantengan durante la pandemia y tras la pandemia, ¿no? Lógicamente. Y por eso el Gobierno de Aragón, a través de turismo, en cuanto se decretó el estado de alarma, empezó a diseñar un plan de choque para la reactivación del turismo aragonés, un plan de choque que ha sido consensuado y presentado de manera conjunta con el tejido empresarial aragonés. Somos la primera comunidad autónoma que ha presentado un plan de choque conjuntamente sector público, sector privado, que se ha diseñado conjuntamente y que se está llevando a cabo también conjuntamente, en el que la pieza fundamental de ese plan de choque eran las ayudas, la protección de las empresas y de los empleos, y que el sector nos estaba demandando ayudas directas a fondo perdido, y es lo que se ha hecho desde Turismo del Gobierno de Aragón, poner en marcha 6 millones de euros al servicio de las empresas para dar ayudas directas a fondo perdido, sin necesidad de justificar, simplemente cumpliendo una serie de requisitos que son mínimos, que es ser una empresa turística y estar al día de los impuestos, y estamos hasta la fecha de hoy, porque hay de plazo hasta el 14 de septiembre para solicitarlas, han solicitado 3.300 empresas aragonesas las ayudas que ha ofertado el Gobierno de Aragón. Elena Ayvé, directora general de Turismo, gracias por estar hoy en Buenos Días Aragón. Gracias a vosotros. Nosotros nos